De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer el Fondo Monetario Internacional aprobó una revisión del acuerdo con la Argentina donde, Argentina no debió pedir ningún tipo de waiver, un perdón, como se conoce en la jerga con los organismos internacionales, porque cumplió con todas las metas que tienen que ver con, el déficit fiscal, sobrecumplió, incluso muy por arriba de lo que esperaba el fondo. De hecho, en el plan original del fondo se preveía llegar al equilibrio fiscal después de 2-3 años, no en 3 meses, razón por la cual dice que los resultados fiscales han sido mejores a los esperados. Sin embargo, el Fondo Monetario insiste con dos cosas. Una es la equidad de la consolidación fiscal. O sea, vuelve a insistir con que no paguen desmesuradamente los sectores más desprotegidos. El tema, por supuesto, la licuación de las jubilaciones y los recortes de los planes sociales. Pues Milei habla mucho de que se duplicó la tarjeta alimentaria y que se duplicó la asignación universal por hijo, pero deja de lado lo que pasó con el Potenciar Trabaja, que está, por un lado, muy cuestionado. De hecho, los allanamientos que hubo los 27 allanamientos que hubo en organizaciones sociales, hubo uno en la sede del Polo Obrero y en algunos domicilios en las últimas horas, pedidos por el fiscal Gerardo Policita, tienen origen en una denuncia a la línea que habilitó el gobierno para que personas que fuesen extorsionadas o a las que se les sometiera a determinadas condiciones para poder cobrar el plan social pudieran denunciar ahí. Bueno, a partir de eso, el fiscal dejó trascender la justicia y también el gobierno que habían encontrado. Efectivamente, hay que ver qué dimensión tiene esa estructura en la cual detectaron que un grupo determinado sí coaccionaba a los que cobraban los planes sociales y les sacaba una parte de esos planes sociales. Los organismos, los movimientos sociales denuncian que los allanamientos fueron avasallantes, de noche, en casas en las que había niños, y el gobierno lo que dice es que esto prueba los abusos que se cometían. Por un lado está la cuestión de los comedores, que según Sandra Petovelo no pudieron registrar los domicilios de la mitad de los comedores. A su vez, los movimientos sociales le han presentado una denuncia a Petovelo en la justicia y la justicia le ha pedido que explique qué tipo de asistencia y cómo cortó y a quién le está dando asistencia a comedores. Pero en el contexto de todo eso se licuó el plan Potenciar Trabaja, que era el que tenía 1.200.000 beneficiarios y que además la evolución de ese plan estaba ligado a la evolución del salario mínimo vital y móvil. Era la mitad del salario mínimo vital y móvil. Lo que pasa es que el salario mínimo vital y móvil quedó no por el piso. Estaba en 200.000 pesos. Se reunieron la última vez para ver a cuánto lo llevaban. La CGT pedía 400.000 y el gobierno decretó que no había habido un acuerdo, levantó la mesa y terminó fijándolo en 220.000 pesos. Con lo cual, el plan más grande y el que se llevaba gran parte del presupuesto de planes sociales, el gobierno lo terminó licuando. Y es algo que el Fondo Monetario, no puntualmente sobre el Potenciar Trabaja, pero en general le advierte al gobierno, dice que hay que mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal. ¿Qué quiere decir? La equidad tiene que ver con esto, con que no lo paguen los sectores más desprotegidos y los jubilados, cosa sobre la cual el fondo habló. Y la calidad tiene que ver con que alguna de el alcanzar el superávit tuvo que ver también con no pagarle deudas a Camesa, por ejemplo, y esta es la razón por la cual patearon pagos y le ofrecieron bonos a las empresas generadoras de energía por las compras del verano. Simultáneamente, lo que dice el Fondo Monetario es que en el tiempo se irán reduciendo las restricciones a medida que las condiciones lo permitan en cuanto a la cuestión cambiaria. O sea, diciendo no levanten el cepo de golpe porque no están dadas las condiciones. Cosa que también el gobierno da por sentado. De esto se habla poco, pero David Cayón estaba recién revisando las 1.000 y pico de respuestas que manda la jefatura de gabinete a las preguntas que le hicieron llegar los senadores en anticipación a la presencia de Nicolás Pose en el Senado. En ese listado, además de preguntar por los perros, y ahí Javier Milei contesta a la secretaria general de la presidencia que él paga de su bolsillo el alimento de los perros, no dice cuántos son, pero en ese contexto le preguntan por la dolarización también. Y la respuesta es: la dolarización no está en la agenda, con lo cual se encamina hacia lo que el fondo llama es un nuevo régimen monetario de competencia de monedas. Eso, la pregunta es ¿cuándo? Pareciera que la cuestión está más hacia
hacia fin de año, que el gobierno no ve posibilidad de levantar el cepo en este contexto rápidamente. Pero sobre todo porque no tiene nuevos fondos, que es lo que fue a buscar Caputo. Luis Caputo, el ministro de Economía, recibió mucho aplauso, medalla y beso de parte del Fondo Monetario, pero lo que busca son fondos para eventualmente fortalecer las reservas del Banco Central y poder levantar el cepo. Bueno, el fondo por ahora no quiere discutir otro programa, que es lo que Caputo insiste. Según el Ministerio de Economía, quieren mostrar que hacen bien los deberes de manera tal de predisponer en algún momento al Fondo Monetario a que se discuta un nuevo acuerdo, porque por ahora el fondo te aprueba esto y te gira 800 millones de dólares que son para cubrir un vencimiento del fondo. En realidad el acuerdo actual lo que contempla es que el fondo te va pagando los vencimientos que vas teniendo del acuerdo anterior, del que se había tomado durante el gobierno de Macri. Pero eso en un momento termina y tenés que empezar a hacer pagos efectivos, que no tienen el dinero que te pone el fondo. Bueno, un poco por todo eso es que Caputo está buscando, por ahora sin suerte, a pesar de los elogios, fondos frescos para sumar a las reservas. En un contexto en el cual además aparece la pregunta respecto de cómo va a crecer la Argentina y cuándo va a dejar de caer la economía y la actividad económica. Las señales, más allá de lo que venimos charlando hace un ratito con Dani Steiger respecto de las caídas de la construcción y la industria, son todas señales donde, y vienen alertando los industriales sobre esto, hay una combinación de factores que parece una tormenta perfecta para afectar la actividad económica. Pues vos podés decir, se reduce el mercado interno, bueno, me pongo más competitivo y exporto. Fíjense lo que sacó FATE. FATE es una fábrica de neumáticos, de uno de los grupos económicos más importantes del país, de Madanes. ¿Qué hicieron? Sacaron un comunicado diciendo que están en una tormenta perfecta por una combinación de factores, que son caída del consumo interno, con lo cual pero ellos igual producían para exportar a Brasil. Y dicen que se ha producido una sostenida pérdida de competitividad exportadora. Es decir, son muy caros para exportar. ¿Por qué? Y dicen que los costos de producción tienen sobrecarga impositiva. El gobierno por ahora dijo que más adelante empieza a bajar impuestos, pero por ahora solo sube impuestos con el paquete fiscal. Restricciones cambiarias para el pago de insumos, es decir, que no tienen acceso fácil a los dólares para importar los insumos. Habla también de la legislación del trabajo como algo que hace más caro y la conflictividad gremial porque, bueno, los del gremio neumático han tenido alta conflictividad con la empresa. Entonces, dice, todo eso hace que sean muy caros los neumáticos que FATE tiene para vender al mercado externo, a lo que le suman sobrecostos y dice, los únicos en el mundo que tienen que pagar derechos de exportación por exportar neumáticos, dice, somos nosotros. Entonces me cobran mucho impuesto interno, me sale cara la mano de obra, no consigo los insumos y además me cobras. ¿Se acuerdan que de esto charlábamos? Que decís, bueno, si vos le cobrás a la industria derechos de exportación, estás desalentando el trabajo local. Y ellos están diciendo a lo que se suma una apertura de importaciones. Dice, adicionalmente están bajando el arancel de los neumáticos que se importan. Entonces dice, no soy competitivo para exportar porque soy muy caro, porque no me dejas comprar lo que tengo que comprar, porque tengo alta conflictividad y porque además me cobras por exportar y a su vez dejas entrar más barato. Entonces dice, en ese contexto que anuncia FATE, dice, bueno, en ese contexto anuncian el despido de 97 trabajadores en su planta de neumáticos aquí en la Argentina.